Volvemos hasta Venezuela. Ahí está Carlos Grafe, que es dirigente del partido Voluntad Popular, un partido de la oposición. Señor Grafe, buenas noches desde España. Por la oportunidad. Usted, un placer tenerle. Bueno, cuéntenos, porque estamos viendo cuál es la situación. Hemos visto un informe de cuál es la situación en Venezuela, imágenes. Enseguida hablaremos con Eliangélica González, que es una periodista de Radio Caracol en Colombia, que el otro día patearon en fin, la policía bolivariana de su país. Cuéntenos cuál es la realidad que se vive, porque también acabamos de hablar de un compatriota suyo que está en Caracas, que nos ha dicho que el desabastecimiento de alimentos, de medicina, es real. Cuéntenos. Bueno, la realidad que vive el pueblo venezolano es una realidad donde la pobreza y la miseria aumenta todos los días, en cada esquina, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, en las esquinas donde hay bolsas de basura, hay gente buscando entre la basura para poder alimentarse, para poder tener algo que comer. Eso lo vemos a diario y va aumentando a medida que pasan los días porque no hay alimentos, no se consiguen alimentos en los mercados, pero además los precios de los pocos alimentos importados que trae el mismo gobierno son realmente exorbitantes. Aquí una familia necesita por lo menos 20 o 25 veces más ingresos de lo que tiene en promedio para poder subsistir, no ni siquiera para poder tener una vida digna, sino para poder sobrevivir en la Venezuela de hoy. Y eso ha llevado a que la crisis en el país se agrave en estos últimos tiempos. Tenemos un sistema de salud totalmente desahuciado, donde no hay medicinas en los hospitales, donde no hay insumos médicos, donde los médicos ni siquiera tienen guantes y a veces tienen que recibir partos de mujeres que van a parir con bolsas negras de las de basura porque no hay ni siquiera guantes en los hospitales. Sí. Pero lo mismo ocurre en cada uno de los otros servicios públicos en el país. Por ejemplo, yo ahorita me tuve que trasladar de un sector de la ciudad a otro porque donde íbamos a llevar a cabo la entrevista no había electricidad. Lo mismo ocurre con el agua, no tenemos agua en este momento en nuestra ciudad, y es un problema tras otro que va aumentando día a día mientras continúa esta dictadura en el poder. Entonces, señor Grafe, con todo el panorama que nos acaba terrible, que nos acaba de escribir, su compatriota nos decía que los estudios demoscópicos, las encuestas decían que el 85% de los venezolanos está en contra, evidentemente, de la situación que se vive y por tanto del régimen. ¿Por qué el pueblo, digamos, no se levanta? ¿Hasta qué punto tiene o influye el papel del ejército, digamos, a las órdenes del chavismo, intentando sofocar esa rebelión y que el pueblo se muera de hambre? Bueno, hay varios factores que influyen en la población y uno de ellos, el principal, es el miedo y es el temor que hay de muchas personas. Hay gente que por salir en la calle a protestar tiene 2 y 3 años ya detenidos en las cárceles de la policía política del gobierno. Tenemos al mismo tiempo graves problemas de inseguridad, donde la mayoría de las bandas armadas son controladas por el mismo gobierno y son las que agreden no solo a nuestros diputados, como se ha visto en estos últimos días, sino también a las personas que manifiestan en distintas comunidades. Entonces es una especie de ejército paralelo de delincuentes que trata de meter miedo e influir en la población, pero esto se va venciendo poco a poco, y ustedes seguro han visto cómo el pueblo venezolano en distintas etapas ha salido masivamente a la calle, y nosotros en este momento, los dirigentes políticos, estamos haciéndole el llamado a todas las personas a que sigamos en la calle, porque la única manera de vencer esta dictadura es de manera organizada, pacífica, sí, exigiendo elecciones, que bien lo decían, no quiere haber elecciones en el país, pero tenemos que manifestar y protestar en la calle, es nuestro derecho humano hacerlo. Bueno, señor Grafe, una última cuestión, brevemente, por favor. ¿Qué le parece? Habla usted de las cárceles políticas. Zapatero se negaba ayer en una televisión española a calificar a Leopoldo López como preso político. ¿Qué le parece estas palabras de nuestro expresidente? Bueno, es lamentable y vergonzoso ver la posición del expresidente Zapatero ante lo que ocurre en el país. Él conoce la realidad de cerca porque ha estado en Caracas, él conoce las largas colas y las penurias que estamos viviendo los venezolanos, y que él se ponga de parte de Nicolás Maduro va a hacer realmente que su papel en la historia sea muy gris porque lo que él junto a otros personeros de distintos países están tratando de realizar en contra de la voluntad de los venezolanos va a ser una etapa gris que vamos a superar, pero es lamentable. Así que yo le hago el llamado a ustedes, a los españoles,
a que nos ayuden a seguir difundiendo lo que está ocurriendo en Venezuela, porque necesitamos de la mayor ayuda internacional. Esto es una dictadura que no puede continuar en este siglo XXI y tenemos que hacer valer nuestros derechos humanos en Venezuela y en el mundo entero. Queda clarísimo. Señor Grafe, dirigente del Partido Voluntad Popular, líder, vamos, de la oposición. Gracias por haber atendido a las cámaras, en este caso vía Skype del Gatalagua, y buenas noches.